Seguimos con la serie El poder atómico del ayuno. Yo venía hablando con un pastor de Phoenix, un pastor que se me escapa el nombre, nos atendió muy bien allá, nos ayudó mucho. Y le venía hablando sobre, y le decía, debe de tomar un ritmo de ayuno continuo. Debe de ayunar los martes y los viernes, preferiblemente cualquier día. Pero esos 2 días lo toman los brujos para ayunarle al diablo, los martes y los viernes. Yo le decía, toma tú los martes y los viernes para ayunarle a Dios. La importancia, y le contaba sobre un hombre que yo conocí cuando tenía como 18 años. Era un profeta muy poderoso, muy poderoso. Hablo de alguien que realmente el don profético estaba sobre él, y el don de ciencia y de discernimiento. Entonces yo me apegué a este hombre y le limpiaba los zapatos, andaba con él siempre. Yo miraba las maravillas impresionantes, y yo notaba que él se arrodillaba como a las 11 de la noche. Yo dormía en la misma habitación. Estábamos en una iglesia muy pobre, no existía hotel, nada de eso. Entonces era una sola habitación que tenía el pastor, y ahí yo dormía con el profeta, cuidándolo, vigilándolo. Pero yo lo que quería era estar cerca, ver qué hacía el hombre, cómo era que operaba así. Y él se ponía de rodillas de 11 a 4:30. Con él fue que yo aprendí eso. Y tú no lo escuchabas orando. Él no hablaba casi. Eso así. Yo trataba de escuchar que estaba orando y no escuchaba nada. No gritaba, no voceaba. Era la noche entera así. Y Dios le mostraba todo lo que iba a hacer en la noche. Dios se lo mostraba en esas madrugadas orando. Y un día él me dijo, que he contado esto muchas veces, él me dijo, mira, cuando cesó de orar a las 4:30, me dijo en la mañana, va a venir una mujer en un horario temprano y va a traer 2 gallinas, dos gallinas creo que fue que me dijo, unas gallinas negras, color negro. Me dio el color de la gallina y me dijo, vamos a comer gallina mañana. Terminando el de hablar en la mañana, a las 9 de la mañana, llegó una miembro de la iglesia tocando la puerta y diciéndole al pastor, traigo unas gallinas para que le cocine a los predicadores. Yo salí corriendo a ver de qué color eran, y eran negras. Y así yo fui viendo que realmente sí existe ese don. Lo dice la Biblia y yo lo vi de primera mano. Y hace unos años yo lo llamé y le pregunté, fulano, que me dieron el número, ya lo perdí, no sé cómo lo voy a encontrar otra vez. ¿Cuál es el secreto? Cuéntame. Y él me dijo, nunca dejes de ayunar. Ayuna continuamente. Eso te ayudará a ser sensible a la voz de Dios. El ayuno es tan beneficiable para nosotros que si la iglesia lo entendiera, ayunara 2 y 3 veces a la semana, su vida cambiaría de forma radical. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y hoy quiero hablar de 3 beneficios, digámoslos así, que puede traer el ayuno cuando lo hacemos correctamente. Lo primero que quiero señalar es que el ayuno libera el poder de Dios. El ayuno en sí no tiene poder, el poder lo tiene Dios. Pero el ayuno es como un catalizador del poder de Dios. Y cuando tú ayunas, se libera este poder. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Cuando tú lees Lucas, que vamos a leerlo, el capítulo 4, en el verso 1, la palabra de Dios habla algo muy hermoso, muy maravilloso, y dice de esta manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Por el Espíritu. Vuelvo a leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y pasado los cuales tuvo hambre. Fíjate que lo primero que hace Cristo para iniciar su ministerio, que era tan significativo y tan crucial, su ministerio es el más crucial, el más importante, es donde se iba a definir si la humanidad se iba a salvar o no. No lo comenzó predicando, lo comenzó preparándose en un ayuno. Sigo, paro. Antes de comenzar su ministerio público, ocurrieron dos experiencias por las cuales pasó Jesús. Primero, fue investido de poder sobrenatural del Espíritu Santo para su ministerio. Sin embargo, Jesús no se puso inmediatamente a dar comienzo a su ministerio, sino que entró en un ayuno. Lo segundo que tú encuentras en el inicio de Cristo es la experiencia de llevar 40 días y 40 noches en el desierto. Él se obtuvo de comida y se centró en lo espiritual. Aparentemente durante ese periodo tuvo un conflicto con Satanás cara a cara, y a través del ayuno tuvo victoria de ese primer conflicto con el diablo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero sin embargo entró en un ayuno con el Espíritu Santo. Y esto nos muestra que pareciera que el ayuno es esencial en nuestras vidas si queremos tener victoria sobre Satanás. El resultado del ayuno de Jesús, cuando Él terminó los 40 días de ayuno, una atención, que Él termina de vencer la tentación y termina sus 40 días de ayuno, la Biblia dice que los ángeles le servían. Así que o le dieron agua o le dieron comida, pero le servían. Al terminar los 40 días de ayuno, ¿cuál fue el resultado de los 40 días de ayuno de Jesús? ¿Qué logró Jesucristo con 40 días y 40 noches? Primero venció a Satanás. Pero el resultado del ayuno de Jesús, ahora observe lo siguiente. En el verso 14 del capítulo 4, en el verso 1 del capítulo 4 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero aún así no hacía milagros. No basta con estar lleno. Una cosa es estar lleno y otra cosa es cuando el poder está. Mira lo que dice el verso 14, si me ayudan rapidito allí. Y Jesús volvió en el poder. ¿Cómo volvió? Del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Diga conmigo, por todos. ¿Cuál fue el resultado que tuvo Cristo de sus 40 días? Que bajó en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y hay una diferencia muy significativa en las dos frases usadas en Lucas 4, tanto en el verso 1 como el verso 14. Primero dice cuando Jesús fue llevado al desierto. El evangelio dice que estaba lleno del Espíritu Santo. La primera frase, estaba lleno del Espíritu Santo, y la segunda frase dice que regresó en el poder del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, te estoy enseñando algo. Una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa es estar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu, esa unción te beneficia a ti, te construye a ti, te anima a ti, te fortalece a ti, te ayuda a vencer. Pero cuando está sobre ti, fortalece a otro, liberta a otro, rompe las cadenas de otro, sana la enfermedad de otro.
el poder manifestado es el Espíritu sobre ti. Entonces, claramente, desde su bautismo en adelante, el Espíritu Santo estaba en él. Pero su ayuno, lo que desató el poder del Espíritu Santo para fluir a través de su vida y su ministerio, sin impedimento, fue el ayuno de 40 días. Que si lo necesitaba, si lo hizo, sí. Y si él lo hizo, es porque él quiere darnos un ejemplo. Y pienso que esto es un patrón espiritual que Dios estableció para sus siervos y sus siervas: el ayuno. El mismo Cristo en Juan 14:12 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él la hará, y aún la hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y quiero que sepa que la primera obra que hizo Jesús fue un ayuno. Si queremos hacer las obras que él hizo, es lógico pensar que debemos comenzar donde él comenzó. ¿Dónde? Ayunando. Sigo paro. Todo el que Dios usó en la Biblia y fuera de la Biblia practicó el ayuno. En los años que llevo como cristiano, como siervo de Dios, después de leer muchos libros y escuchar muchas historias de hombres y mujeres usadas por Dios, me he dado cuenta que todos concuerdan con una cosa: con el ayuno y la oración. No he oído un avivamiento, un despertar de Dios, si primero no se ayunó y se oró. Muchas iglesias han dejado de un lado la práctica del ayuno y la oración, y el resultado que tenemos es una iglesia débil, sin poder, sin resultados, siendo más sociales que espirituales, sin consecuencias sobrenaturales sobre sus vidas. Según Lucas 4, Jesús liberó el poder del Espíritu Santo después de 40 días y 40 noches. Toda persona que te dice que el ayuno pasó de moda, esa persona está bajo la influencia del espíritu del mundo. El ayuno libera el poder de Dios. La Biblia dice que el ayuno trae recompensas espirituales. Póngame atención, que yo sé que le va a interesar lo próximo que viene. Cuando tú lees Mateo 6, en el verso 17, Jesús prometió que hay recompensa para los que ayunan al Padre. Lo dice de esta forma: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno trae recompensa del Padre. Gracias por su entusiasmo. El ayuno trae intervención y recompensa del Padre. Jesús prometió recompensas espirituales a quienes practiquen el ayuno de la forma adecuada y con los motivos correctos. Observe lo siguiente de los versos que leímos. Una palabra importante. Jesús dijo: cuando ayunéis. No dijo si ayunas. ¿Lo entendió? Si hubiera dicho sí, habría dejado abierto la posibilidad de que no practican el ayuno. Pero cuando dijo cuando ayunéis, obviamente se supone que ellos iban a practicar el ayuno cuando él no estuviera. Él dijo: cuando el esposo les sea quitado, ellos ayunarán. El ayuno es parte de la vida cristiana, como leer las escrituras, como orar. Es una práctica espiritual que trae beneficios innumerables, que trae liberación, trae control y dominio propio, o libera el dominio propio. El ayuno libera el poder de Dios. Una vez yo entré en unos 21 días de ayuno, y una de las cosas que yo noté, no hice 21 días de ayuno corrido.
Lo hice hasta cierto horario conforme yo iba percibiendo. Y una de las cosas que yo noté fue el control total sobre mí, el control de mis pensamientos, el control de mis emociones. Y la fe en esos días la tenía a un nivel inquebrantable. Recuerdo yo que en esos días oré por una señora en silla de rueda y había una gente ciega, y antes del ayuno me daba miedo si se sanaban o no. Mi fe era tan firme que yo detuve en el, oiga bien, el play donde estábamos, y le dije a todo el mundo: permíteme orar por este ciego. Y esa noche ocurrieron cosas que no fueron grabadas, pero quedaron en mi corazón. Una abogada que me estaba haciendo un trabajo que era estéril, ella debe de oírme ahorita, por años, bajo esa unción yo me viré, me volteé, me viré y le dije: quedarás embarazada. Oiga bien lo que le dije: por cuanto ayudaste al varón de Dios. El otro abogado, que es mi amigo, su esposa no tenía varón, y le dije: tú tendrás un varón antes que el año termine. Para el año que próximo tendrá un varón. Se cumplieron esas dos palabras proféticas. Pero lo más sorprendente fue una señora en una silla de ruedas, que yo la miré y le dije: wow, Señor, me da, en público, me da pena verla así. En el nombre de Cristo, sánala. Y el poder de Dios vino, que Carlos Gil es testigo. Yo nunca había visto eso en mi vida. El poder de Dios la levantó en el aire. Fíjese que estoy delante de Dios. En el aire. Y la mujer agarró la silla y se la puso otra vez. Yo la miré y le dije: morirá en la silla. Y me fui. Porque no tuvo la fe. Dios levantándola. ¿Y usted cree que estoy exagerando? Cuando Carlos Gil venga, yo le voy a pedir que lo testifique. O sea que en esos días yo experimenté un autodominio poderoso, que lo creía todo. La fe se alimenta con la palabra de Dios y con el ayuno, porque Cristo dijo que hay géneros que no salen si no es con el ayuno y la oración. El poder de Dios será liberado de forma extraordinaria. Y a través de las escrituras vas a encontrar cómo el poder de Dios fue liberado a través del ayuno y la oración. Sanidades, liberación y cosas extraordinarias se movieron de forma maravillosa. Cuando tú ayunas, no es que tú atraes a Dios, es que tú te acercas a Él. El ayuno en sí no es el que tiene el poder. Dios es el que tiene el poder. Pero el ayuno libera ese poder. Ahora, pasando al segundo beneficio que quiero compartir, me gustaría que preste sus oídos para que aprenda esto, porque yo sé que será de mucho interés. Primero, el ayuno libera el poder de Dios. Segundo, el ayuno nos ayuda a vencer la gula e indulgencia excesiva. ¿Sabe lo que es la gula? Se lo voy a explicar. Hay personas que comen de manera exagerada, y hoy quiero hablarle de eso. Hay personas que no saben controlarse, y este sería uno de los beneficios que producirá en el ayuno. Algunos de ustedes no comen mucho taco, pero comen mucho helado, comen mucho dulce, y se ríen y hacen cuentos, pero saben que eso le está destruyendo su cuerpo. Yo quiero que leamos Filipenses capítulo 3, versículo 19. Si son tan amables, me gustaría que lo hagan bien rapidito. Léanlo conmigo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, fíjese que lo que se están perdiendo tienen un Dios, el vientre, y cuya gloria es su cuerpo, su vergüenza, que solo piensan
que solo piensan. Usted no quisiera que su vientre sea su Dios. El vientre es el centro de su apetito. Sigo, paro. No se puede permitir que su apetito controle su vida. Cuando lees Filipenses, Pablo escribe de aquello cuyo Dios es su vientre, y tenía en su mente terrenal. Ellos eran carnales, en otra palabra, eran glotones y rebeldes. Gula, glotones, personas que comen hasta que la comida les sale por la boca, cuyo Dios es su vientre, que viven para comer, no que comen para vivir, que encuentran grandes deleites en grandes cantidades de comida hasta que el estómago les duele. Hay gente tan idólatra de su vientre que comen y después se entran el dedo para vomitar y seguir comiendo. Sigo, paro. La carnalidad es un obstáculo en tu caminar con Dios. El ayuno ayuda a vencer la carnalidad. El ayuno le ayudará a caminar en lo espiritual, porque el ayuno es espiritual. No estoy hablando de hacer una dieta, ni de hacer el famoso ayuno intermitente. Estoy hablando de ayunar con motivos espirituales. Alguien parece que se me fue. El ayuno es lo contrario a lo terrenal y carnal. Ser controlado por tu apetito es un síntoma de bajeza espiritual. Romanos 16, 18. Quiero que lo lean conmigo si son tan amables, y se lo pongan a los hermanos y amigos de la pantalla ya. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio. ¿A quién le sirven? Y con suaves palabras lisonjean y engañan los corazones de los ingenuos. ¿Que sirven a qué? ¿A quiénes sirven? ¿A quiénes le sirven? Así de peligroso es la comida descontrolada. Uno, su Dios es el vientre, y otro le sirven al vientre. Uno de los beneficios del ayuno es que nos enseña a mordiarnos, a moderación, a tener moderación cuando comemos. El ayuno nos ayuda a controlarnos. Si hay un taco de este tamaño, no lo comemos, pero si hay 3, nos medimos. El que no ayuna se lo come los 3. Yo he visto personas que han andado conmigo, se dan una llenura a las 1 de la madrugada, y ya a las 6 de la mañana están llamando a los compañeros para ir a desayunar. Yo les he dicho, si tú no te cuidas te va a dar un cáncer, porque tú no le das tiempo a que tu estómago digiera la comida que te comiste hace 4 horas, 3 horas, porque no la digeriste, te acostaste. La gente a veces glotona es un síntoma de pecado, de que están siendo controlados. El que es controlado por su vientre es controlado por cualquier otro apetito de la carne. ¿Le sigo, le paro? Moderación significa estar dentro de los límites razonables, no ser excesivo o ir al extremo. El exceso es perjudicial. La comida estimulante. Nuestro cerebro se acostumbra rápidamente a los estímulos, y el resultado es una falta verdadera de satisfacción. El cerebro se acostumbra a comer mucho. El estómago come y el cerebro se acostumbra a eso y comienza a ser estimulado cada vez que coma. Así que negarse a sí mismo
La comida es negarse a las cosas que estimulan más en la vida. Por eso hay que controlar lo que tú comes. Caminar por el Espíritu no es solo hacer las obras del Espíritu de Dios, sino negarnos a hacer las obras de la carne. La iglesia cree que pecado solo es alcoholizarse, beber alcohol, ingerir droga. Sin embargo, la Escritura enseña que comer excesivamente puede ser también pecado. Lo dejo aquí. Yo quiero que lean lo que dice Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 7. Esto es serio, pero muy serio. La Biblia dice lo siguiente: ni se hay idólatras como algunos de ellos, hablando cuando el pueblo, óigame bien, cuando el pueblo esperaba a Moisés, que se corrompió. Pablo le estaba mencionando eso. Según esta escritura, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y lo próximo fue que fornicaron. La lujuria entró a través de la glotonería. Gracias por su entusiasmo. Eso está en Éxodo 32, si mal no recuerdo. Cuando el pueblo se sentó a comer, a jugar y a fornicar, mientras ellos comían, Moisés ayunaba allá arriba en el monte. Oiga, ¿qué hizo el pueblo? Se sentó a comer y luego a jugar y luego fornicaron. ¿Sigo paro? Lo tercero que trae beneficio al ayuno y que nos ayudará, y con esto termino: ayunar para ser libre de la impureza sexual. De la impureza sexual. La glotonería está bien ligado, pero bien ligado a la fornicación y al adulterio, a la lujuria. Se sentaron a comer, se levantaron a jugar y terminaron fornicando. Quiero que me ponga atención, si usted la tiene, para mí. Ayunar te va a ayudar a ser libre de la impureza sexual. De la impureza sexual. Yo quiero que leas conmigo, ve leyendo rápido, porque el tiempo se me va. Jueces capítulo 20, versículo 26. Para que ustedes vean algo interesante. Por eso Salomón dijo que no hay nada viejo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces subieron todos los hijos de Israel. A ver, verso 26, perdón. Sí, ese mismo es. Bien, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Vamos, dale un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué el pueblo ayunó ese día? 11 tribus tuvieron que entrar en un ayuno para vencer una tribu de Israel corrompida. Escucha esto. El pecado sexual es uno de los más difíciles de romper. Muchos creyentes luchan con las lujurias generacionales que han pasado a través de la línea familiar. Los espíritus lujuriosos causan mucha vergüenza, culpa y condenación. Y son muy difíciles de romper. La cadena de la lujuria es muy difícil de romper. Solo se rompe, solo cuando el deseo de que se rompa, debe de haber un precio que pagar para que esto se rompa. El espíritu de lujuria. Y para ser libre del demonio de la lujuria, y uno de esos precios es el ayuno.
Pónganme atención los santos. Cuando tú lees, ¿por qué leí primero Jueces 20:26? Y ahora te voy a decir por qué ellos tuvieron que ayunar. Y por qué si no hubieran ayunado Dios no lo libra. Y escúcheme, este es un capítulo que interesante. Porque Dios lo manda ahí a la batalla y aún así pierden. 2 veces perdieron, consultando a Dios y Dios diciéndolo suban, y perdieron. Y cuando vieron que a pesar que Dios lo estaba enviando perdían, entonces tuvieron que recurrir al ayuno. Hay cosas que no se rompen por deseo. Yo quiero ser libre. Hay que pagar un precio. Y ese precio para mí, el del cual hoy estoy hablando, el ayuno es parte de eso. En Jueces capítulo 19, no lo ponga, 22, leemos acerca de un hombre, de unos hombres en la ciudad que querían tener relaciones sexuales con un invitado de un anciano en su ciudad. Sigo paro. Y mira lo que dice las escrituras 19:22, para que la gente lo lea conmigo. Póngalo por favor. Pero cuando estaban gozosos el hombre y su concubina, escuche esto, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Ellos están hablando de homosexualidad. Sigo. Próximo verso. Escucha esto antes de leerlo ahí. Ellos, lo de Benjamín, ese grupo de hombres descendientes de Israel, eran homosexuales, tenían problemas. Ellos tenían homosexualidad que se había identificado y se habían identificado como los hijos de Belial, hijos del diablo. El hombre de la casa trató de desalentarlo y le ofreció sus hijas y la concubina de su invitado en su lugar. Los hombres tomaron la concubina del invitado, que era un levita, y abusaron de ella toda la noche. El abuso fue tan severo que ella murió. Mira lo que dice el verso 25 del capítulo 19. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Próximo verso. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Esa mujer cayó muerta. ¿Le sigo o le paro? El invitado, el levita, una historia bien rara. El invitado entonces tomó un cuchillo y cortó a la concubina en 12 pedazos y los envió a cada tribu de Israel. Su concubina había sido violada hasta la muerte. Esta práctica se usaba de cortar un buey y mandar un pedazo a cada tribu. Era la forma de convocarlos, pero era con animales. Este hombre se excedió y lo hizo con la concubina muerta. Y cuando las tribus vieron esta, se espantaron y dijeron: ¿qué abominación es esta? Y se reunieron todos. Los hombres que violaron la concubina eran de la tribu de Benjamín. Fueron a la casa de este anciano porque querían tener relaciones con el hombre, el invitado. Y el anciano no se lo permitió. Y entonces agarraron a la concubina todos y la violaron hasta de la noche entera hasta el amanecer, hasta que se murió. Los hombres de Israel se reunieron en contra de la ciudad de los de Benjamín. Requirieron que le entregaran a los culpables. Y los hijos de Benjamín no escucharon. En su lugar se reunieron para hacer la guerra. Los hijos de Benjamín
fueron a la batalla con las 12 tribus. Increíblemente destruyeron a 22,000 hombres de Israel en el primer día, que estaban defendiendo al levita que le habían violado a su mujer. Volvieron otra vez, y cuando presentaron la batalla, en el verso 35 dice: destruyó a 18,000 en el segundo día. En 2 días los hijos de Benjamín, apoyando la barbaridad de esos hombres, mataron a 40,000 israelitas de las 11 tribus. 40,000 murieron en 2 días. Entonces ellos entendieron que para desarraigar ese mal no bastaba solo con la espada, ni bastaba solo con la fuerza. Aquí no se está hablando de una guerra normal, se está hablando de un espíritu de lujuria que estaba entre los hijos de Benjamín. Gracias por su entusiasmo. Y vemos que los hijos de Benjamín no fueron vencidos hasta que los 11 tribus entraron en ayuno. Y entonces lo vencieron y desarraigaron el mal. La resistencia de Benjamín. ¿Cómo es que una tribu puede vencer a 12 tribus, a 11 tribus? Es inexplicable, por favor, póngame atención. Es inexplicable que una sola tribu tenga la facultad de vencer a 11 tribus y matar 40,000. Y matar 40,000. Esto me da a entender que había algo demoníaco detrás de la tribu de Benjamín. Que un poder demoníaco estaba con ellos. Porque las otras tribus no pudieron vencerlo hasta que ayunaron. Cuando acudieron a las armas espirituales, lo que les daba la victoria a ellos espiritualmente, demoníacamente, fue destruido por el ayuno espiritual de las 11 tribus. Y lo que resalta esta historia es el ayuno. Porque resalta que cuando ayunaron, entonces vencieron. El espíritu de lujuria y de sexualidad que tenían los hijos de Benjamín estaba arraigado, y para desarraigarlo hubo que acudir a las armas espirituales. Esta resistencia fue rota después de ayunar. Esta fue la única forma en que los perversos fue desarraigado de la tribu de Benjamín. El ayuno le ayuda a usted y a mí a romper y ser libre de la cadena perversa de la sexualidad y la lujuria. De la lujuria. Sigo paro. La lujuria es un sustituto demoníaco del verdadero amor. La gente rechazada buscará relaciones y frecuentemente se envuelve en inmoralidad sexual a temprana edad. El espíritu de prostitución puede manifestarse en una temprana edad y puede ser visto en mujeres, en jóvenes y en cualquier persona, especialmente en mujeres que visten provocativamente. Un gran porcentaje de las personas, de hombres y varones que visten provocativamente, es un síntoma de que hay un espíritu de lujuria y de sexualidad. Aún sea la predicadora más bonita que usted vea y con más lengua que habla, si viste provocativamente, es una señal de que hay un espíritu de lujuria. Perdóneme si es su favorita, pero el árbol es conocido por los frutos. ¿Cuál es la razón de que un hombre vista tan pegadamente que uno se apena mirarlo? ¿Cuál es la razón que una mujer cristiana vista tan indecorosamente que ya no le deje nada a la imaginación de los hombres?
Tenemos un problema y nadie lo quiere hablar. Creemos que un salto, una risa, una lengua, un coro, una luz se va a sustituir la santidad de Jehová. Y el que le habla no es perfecto, pero estoy caminando a la perfección por medio de Jesucristo. Nos estamos haciendo la vista gorda, sabiendo que mujeres y hombres cristianos visten provocativamente. Y peor si la mujer o el hombre está casado. Hay hombres que yo le he visto que le digo: mi hermano, pero tú te tapas o te dejan de andar conmigo. Porque el hecho de que tú quieras mostrar lo que tienes no te hace más hombre que yo. Deja de querer provocar a los demás. Hay hermanas que no son de esta iglesia, son de allá, de lejos, que le van a dar cuenta a Dios. Porque su forma de vestir, usted no es loca. Usted sabe que se le está viendo lo que no debe de verse. Pero aún así usted lo hace fingiendo que esta es mi bendición. No, no es que bendición, esa es una bendición. Pues no te la está dando Dios, te la está dando el diablo. Yo sé que esto provoca risa y deseo de que uno siga hablando lo mismo. Pero si no nos paramos en la brecha y decimos las verdades, hay mucha gente que se va a vestir pero no va a ir para arriba. El espíritu de lujuria se refleja mucho ahí. No digo que todas las mujeres, ¿verdad? Ni los hombres. Pero ¿cuál es el motivo? Tenemos que orar porque hoy en día algunos de los que ministran ya no se ven siervos de Dios. Quieren ser el centro de la atención. Quieren vestir de forma que todo el mundo tenga que verlo. Eso es un síntoma de una persona que no es segura. Si le regalan un reloj, tiene que tirarse la foto y mostrar a la gente que sufre, el que no creyó que Dios me va a bendecir. Miren lo que Dios me han dado. ¿Qué tiene que ver usted con el reloj mío? Usted a mí ni me conoce. ¿Qué tiene usted que ver con el carro que yo tengo? ¿Qué tiene que ver la gente y mi vecino con la casa que yo tengo o con la riqueza que me ha dado Dios? ¿Para qué? La vanidad se siente en el altar de Dios. Hay demasiada predicadores y predicadores vanidosos, con espíritu de lujuria. Pero yo no estoy aquí para que se sientan mal, sino para que hoy reflexionen y entiendan que Dios nos está observando. Yo no sé si lo deja aquí o sigo paro. Dígale a alguien: prepárate. Gran porcentaje de las personas, hombre o mujer, que visten provocativamente es motivado por un espíritu de lujuria, de sexualidad. Alguien me dijo hace unos días: el mundo está sexualizado. Y yo lo creo. Por donde quiera que tú mires, el diablo te está mirando. Y hoy más que nunca hay que recurrir al ayuno. Porque si no, mi querido hermano y amiga, usted la va a pasar fea. La impureza sexual se ha vuelto algo normal en nuestra sociedad. Los espíritus sexuales de lujuria incluyen adulterio, la fornicación, la prostitución, la seducción, la impureza sexual, la perversión, la homosexualidad, el lesbianismo, la masturbación, la pornografía y el incesto. También tiene que ver con la fantasía lujuriosa, la sodomía y la inmundicia. Los hijos de Benjamín, esos hombres,
querían vivir con un hombre. Era un espíritu de lujuria, de homosexualidad. Y para poderlo desarraigar de las tribus, hubo que entrar en un ayuno. Así que hoy, no a ustedes, a los de allá, le estoy dando una estrategia. Porque muchos están cautivos con ese espíritu. Y han prestado sus manos y sus ojos. Y es tiempo de que ayunen para que sean libres de esto. No hablo de ayunar un día, hablo de tener una disciplina de ayuno. 2 o 3 veces a la semana. Si es que usted realmente quiere ser libre. La lujuria no es solamente sexual, pero también puede ser manifestada en el materialismo, el abuso, las adicciones a la comida. La lujuria no solo es sexual, porque la gente no es sexual, no, lujuria, lujurioso. Puede ser gente con lujuria de comer, lujuria de vestir. La lujuria tiene que ver con gula, con bulimia, anorexia y dieta extrema. La gente no disfruta la vida ahora. Quieren comer como si fueran pajaritos. Y tú lo ves, no, estoy en salud comiendo lleno y tú lo ves todo desmayado, y todo demacrado, y todo blanco, todo pálido. Yo no digo que se desbarate comiendo, porque acabo de decirle que no lo haga. Pero David comía carne, Abraham comía carne, y duraron años. Usted está aquí, 120 años y comían carne. Entonces hay gente que tienen una dieta extrema, no por salud, sino por belleza. Está bien, sea bella, sea hermoso, pero puede hacer que tú esté atada a una lujuria, a un espíritu de apariencia. Gracias. ¿Sabe? Estoy notando la cara muy seria y yo puedo terminar y dejar esto aquí. Dieta extrema. Ya voy a terminar. También con las adicciones de las drogas y el alcohol, la ropa. Hay personas que son lujuriosos con la ropa. Tienen que tener unos zapatos nuevos toda la semana. Tienen que tener ropa nueva toda la semana. Y es bueno que tú tengas lo bueno. Y es bueno que tú disfrutes la bendición de Dios y te compres la mejor ropa que tú puedas. Pero no caer en la lujuria de que tienes que tener una cartera nueva cada domingo. Aún tenga la posibilidad para comprar 1000 carteras, no se ve bien. Tú debes de vivir piadosamente, pensando en las cosas de arriba, no en la de abajo. Hay hombres partiéndose la espalda por el lujo que su mujer se quiere dar. A mí, no, yo no voy a partirme la espalda por el lujo de nadie. Como tampoco Dayana lo va a hacer por mí, porque eso es vanidad. No hay necesidad. Arrópese, como dicen en mi país, hasta donde le dé la sábana. No quiera vivir en un barrio de rico cuando usted tiene un sueldo de pobre, por Dios. Porque usted lo que va a estar es endeudándose y metiéndose en deuda. Vaya al ritmo de lo que Dios va con usted. Vaya al ritmo. Hay un descontrol en muchas personas que le sirven al Señor y predican con el Señor. Algunas veces, concluyo, el ayuno es la manera más efectiva para debilitar el sistema de raíz. Porque cuando usted ayuna, está tratando directamente con su carne, no solo con su espíritu. Por eso es que la carne se desmaya, se siente mal, le da náusea. Es con la carne que está tratando. Está debilitando el poder de la carne sobre usted
Usted está sometiendo su carne. Y esta es la razón por la que los demonios odian el ayuno. Usted verá como ahorita dicen que yo dije que si no ayuna no se trama, porque odian el ayuno. Todo el que habla mal del ayuno no me da confianza. Los demonios no quieren que usted ayune. Pero si usted verdaderamente quiere ser libre, tiene que ayunar. Comience su ayuno para ser libre de toda impureza sexual. Comience mañana. Mañana. Deje el café. Deje el té. Deje los tacos. Deje algo. Déjelo. Yo ayuno continuamente. Y ahora estoy que ayuno un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y me ayune por 50,000 razones. Campañas, el protemplo, por muchas cosas. Volviendo a la historia de Jueces, aquí termino. Lo que pudo destruir la lujuria en los hijos de Benjamín fue el ayuno. Fue desarraigado esos hombres, junto con el espíritu de ayuno, de lujuria, desarraigados. Y oye cómo termina la historia. Los hijos de Israel dijeron: no podemos destruir la tribu entera. Y lo perdonaron y le dieron mujeres. ¿Ves? Que desarraigaron la cosa. Al principio los hijos de Benjamín, esos hombres, algunos hombres querían tocar a un hombre. Ahora después que lo desarraigaron, le dieron mujeres, no le dieron hombres, le dieron mujeres. Yo sé que este video ya lo están totalmente cohibiendo para que no lo vean. Bueno, algún día Dios va a levantar un canal cristiano, una plataforma cristiana. Así que mi hermano, en conclusión, haga el ayuno un hábito. Ayune una vez, 2 veces por semana. Desafíese usted mismo. Preséntelo temprano delante de Dios. Si se acostó después de las 12, preséntalo antes de dormir. Señor, hoy presento mi ayuno que comienza hoy, para que tú seas glorificado. Mira este hábito que tengo. Ayúdame a vencerlo. Estoy ayunando para que tú rompas eso en mí. Si está luchando con espíritu de lujuria, con pornografía y con todas esas cosas sexual que está destruyendo tu vida, es tiempo que ayunes. Si eres débil a un hábito que no puedes controlar, es tiempo que ayunes. Porque si tú puedes controlar tu estómago, va a poder controlar cualquier otro deseo.